Hola, mi nombre es Camilo Peña, estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas del grupo 21, grupo 29, y les voy a hablar sobre algunos puntos faltantes del medio de contraste. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las dosis de medio de contraste para exámenes de radiológicos. Bueno, se dice que esta dosis de medio de contraste para estos exámenes de radiológicos varían según el tipo de estudio de imagen que se realizará, como es la edad, el peso, la función renal del paciente y otros factores. También es importante si las dosis sean prescritas por un médico especialista en radiología. Bueno, vamos a hablar sobre algunas dosis generales para algunos exámenes radiológicos más comunes. Está la tomografía computarizada con contraste intravenoso. La dosis típica es de 1 a 2 miligramos por kilo magro de peso corporal, pero puede variar según la edad y la función renal del paciente. Está la angiografía. La dosis varía según la técnica utilizada, pero pues generalmente se utiliza dosis más altas que en otros estudios de imagen. La dosis puede ser hasta 2 y 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Están también las urografías intravenosas. La dosis típica es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal. Estudios de imagen del tracto gastrointestinal. Las dosis varían según el tipo de estudio. Generalmente se utiliza dosis más bajas que en otros estudios de imagen. La dosis típica es de 30 a 60 miligramos de medios de contraste oral. Y la resonancia magnética. Las dosis de medios de contraste para una resonancia magnética puede variar entre 0,1 y 0,3 miligramos por kilogramo de peso corporal, dependiendo pues del área del cuerpo que se esté examinando. Las dosis también pueden variar según si se utiliza un medio de contraste con o sin gadolinio. Debemos de tener pues en cuenta que es importante que las dosis del medio de contraste deben ser ajustadas al paciente con difusión renal, y que entre ellos historial reacciones alérgicas al medio de contraste. Además, siempre tiene que realizarse una evaluación previa al paciente para detectar cualquier contraindicación y minimizar pues esos riesgos asociados a la administración del medio de contraste. Listo. Vamos entonces a hablar sobre las contraindicaciones para el uso del medio de contraste. Bueno, se dice que son sustancias utilizadas en pruebas diagnósticas como la tomografía computada y la resonancia magnética. Esto es como para mejorar visibilidad en ciertas estructuras o tejidos de la imagen. Aunque estos medios de contraste son generalmente seguros, existen ciertas contraindicaciones pues, para su uso, incluyendo como las alergias conocidas al medio ambiente de contraste, que son con antecedentes de de reacciones alérgicas a los medios de contraste o cualquiera de esos componentes que deben evitar su uso. En caso pues, de alergias graves, pueden ser necesarios realizar la realización de una prueba de alergia antes de la administración del medio del contraste. Están también la enfermedad renal. Estos son medios de contraste radiológicos que pueden ser tóxicos para los riñones. Estos pacientes con insuficiencia renal deben informar al médico antes de la administración del medio del contraste, ya que puede ser necesario ajustar las dosis o considerar un método diagnóstico alternativo. Están también el embarazo y la lactancia. Estos medios de contraste radiológicos pueden atravesar la placenta y pues también excretarse en la leche materna.
Las mujeres embarazadas o periodo de lactancia deben informar al médico antes de la administración del medio del contraste. Está también la diabetes. Los medios de contraste radiológicos pueden interferir con las pruebas de leucemia en sangre y orina. Los pacientes con diabetes deben informar al médico antes de antes de la administración del medio del contraste, ya que pueden ser necesarios ajustes a las dosis de insulina o medicamentos antidiabéticos. Están las enfermedades tiroideas. Estas son también los medios de contraste radiológicos pueden afectar la función tiroidea. Estos pacientes con enfermedad tiroidea deben informar al médico antes de administrar este medio de contraste, ya que puede ser necesario ajustar las dosis, medicamentos para su tiroides. Está también el asma, que son las personas tienen un mayor riesgo de reacciones alérgicas al medio de contraste y deben ser pues evaluadas cuidadosamente antes de recibirlos. Ahorita por último vamos a hablar sobre el consentimiento informado para la administración de medios de contraste. Bueno, el consentimiento informado es un proceso mediante el cual el paciente da su consentimiento para un procedimiento médico después de haber sido informado adecuadamente sobre los beneficios, riesgos y alternativas y cualquier otra información relevante relacionada pues con el procedimiento. En el caso de la administración del medio de contraste se debe obtener el consentimiento informado del paciente antes del procedimiento. Este proceso de consentimiento informado para la administración de medios de contraste suele incluir los siguientes pasos, por lo menos la explicación del procedimiento. El médico debe explicar detalladamente el procedimiento, incluyendo el tipo de medio de contraste que se utilizará y cómo se administrará. Están los riesgos y beneficios. Los médicos deben explicar los posibles riesgos y beneficios asociados con el procedimiento, así como las alternativas disponibles. Están también las opciones de tratamiento. El médico debe discutir las opciones de tratamiento alternativas disponibles si las hay. También preguntas y respuestas. El médico debe responder a cualquier pregunta que el paciente o su familiar o representante legal pueda tener sobre el procedimiento. Y también el consentimiento del paciente o su representante legal debe firmar un formulario de consentimiento informado después de que se haya discutido el procedimiento y se hayan dando respuesta a todas las preguntas que se le hicieron. Tengamos en cuenta que los pacientes, sus familiares o representantes comprendan los riesgos y beneficios asociados a la administración de medios de contraste. Antes de dar su consentimiento, si tienen pues alguna pregunta o inquietud, deben hablar con su médico antes de firmar el formulario de consentimiento. Muchas gracias.